aprender y conocer más de su palabra. Si trajo su Biblia, vaya al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41. Mateo 26, 40 y 41. Dijo Jesús a sus discípulos, Mateo 26, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, que moras en los cielos, gracias le damos por esta invitación que nos ha dado de estar aquí delante de su presencia. Nos gozaremos en su palabra, nos hemos gozado en los cantos. Esperamos que nuestras voces hayan llegado hasta el trono de su gloria y usted se haya gozado junto con nosotros. Le pedimos que obre en esta tarde y nos dé de su consuelo, de su esperanza, y nos ayude a poder intentar conocer más de su santa y hermosa voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Esta tarde nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque oramos y le pedimos estas cosas. Amén. Amén. El tema de hoy es, o la clase de hoy es, no entrar en tentación. No entrar en tentación. Jesús estaba animando a sus discípulos para que no entren en tentación. Pero para no entrar en tentación, ellos debían de hacer dos cosas. ¿Cuáles esas dos cosas deben de hacer para no entrar en tentación? Velar y orar. Velar y orar. El velar y orar son dos armas muy poderosas que Cristo nos ha dejado para que no entremos en tentación. Si no estamos velando, si no estamos orando, vamos a ser un blanco fácil para nuestro enemigo. Recuerden que él no duerme, él siempre está despierto y él siempre anda atrás de uno. Pero la palabra nos dice que debemos de estar alerta, que debemos de estar despiertos. Primera de Pedro 5:8 dice que debemos ser de un espíritu sobrio y que debemos estar alerta, o sea, velando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es necesario poner en práctica estas dos cosas que Jesús está enseñando a sus discípulos. Usted y yo debemos de ser de un espíritu sobrio. O sea que debemos estar en nuestros 5 sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de estar alerta. Porque el diablo siempre está disparando flechas para ver si nos da en algún momento. El otro asunto es que muchos cristianos al día de hoy están dormidos o se han puesto a dormir en vez de estar despiertos, mantenidos en la oración, están dormidos. Y cuando una persona está dormida,
¿qué pasa? Está abriendo la puerta a Satanás, para que Satanás obre. Jesús nos dejó esta enseñanza en Mateo capítulo 13, versículo 25. Mateo capítulo 13, versículo 25. Si una persona se encuentra dormida, si no está velando, bueno, Satanás puede sembrar cizaña. Mateo 13, versículo 25 dice, o dos versículos antes. El 24. Sí. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Amén. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. El versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Quién es el que siembra la cizaña mientras estamos dormidos? El diablo. El diablo es el que siembra cizaña en aquellas personas que no están despiertas, o sea, que no están velando, que no están orando. Satanás, hermano, es un enemigo maligno que ultraja y maldice a los creyentes. Siempre se mantiene activo y siempre busca la oportunidad para acosar a los creyentes. ¿Cómo los acosa? Con tentaciones, con persecuciones, con desánimo y muchas cosas. Satanás es el que siembra la discordia, acusa a Dios ante los hombres. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 3, versículo 4, cuando la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, los acusa también conforme a la Escritura. Acuérdense que Satanás es el padre de mentira y busca siempre la forma de acusarnos. ¿Se acuerda también en el caso de Job? Cuando Satanás dijo: ¿acaso teme Job de Dios en balde? Allá en Job 1:9. Satanás no descansa. Satanás siempre está activo y siempre está frecuentemente buscando poner tropiezo entre los cristianos. Satanás siempre va a atacar a la persona cuando está dormida, o sea, cuando no está velando, cuando no está despierta en sus 5 sentidos, sabiendo que tenemos un enemigo. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, nosotros debemos tener los 5 sentidos ejercitados
sabiendo, reconociendo que tenemos un enemigo a nuestro alrededor. Pero Jesús está enseñando a los discípulos y nos está enseñando a nosotros para que no entremos en tentación. Pero ya Jesús ya está en su trono. Ahora depende de nosotros si estamos vigilando y si estamos orando, ya que la tentación va a depender más de nosotros y no de Dios, porque Dios ya nos dio su palabra, cómo vencer la tentación, cómo debemos estar nosotros. Y Dios en su palabra dice que Él no tienta a nadie. En Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, dice Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero aquella persona que no conoce a Dios le echa la culpa a Dios. Pero nosotros los cristianos que conocemos a Dios, sabemos que Dios no tienta a nadie. El enemigo es el que nos tienta. Después, en los versículos siguientes, el 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Lo que debemos entender es que Dios no tienta a nadie. Debemos de tener cuidado entre las pruebas y las tentaciones. Dios prueba nuestra fe para que crezca, pero no nos da tentaciones. Satanás es el que nos tienta. Dios permite las pruebas de nosotros para sacar lo mejor de nosotros, pero Satanás envía tentaciones para sacar lo peor de nosotros. Así que debemos de estar alertas. Cada uno de nosotros no debemos de echarle la culpa a Dios, porque las tentaciones brotan de nuestros mismos deseos. Aunque Satanás es el culpable de las tentaciones, cada uno tiene la responsabilidad de decidir si peca o no peca. ¿Verdad que sí? Satanás nos pone la tentación, pero está en mí, está en usted, si toma la tentación o si peca. Él pone la tentación, pero nosotros, por eso se nos llama a tener el dominio propio, para poder tener la capacidad, para poder vencer y no dejarnos vencer por la tentación. En Génesis 3:5 es el ejemplo que nos da la palabra. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y la mujer vio que era agradable ante los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Así que la tentación siempre va a estar puesta delante de nosotros como algo atractivo, pero está en mí en dar ese paso y tomarla. A Adán y a Eva Dios ya le había dado instrucciones. Le dijo: de este árbol no comerán, pueden comer de todo el fruto del huerto, pero ya les había dado instrucciones. ¿Y qué pasó? Comieron del fruto. ¿Y de quién son las consecuencias? De Adán y de Eva. Por eso Dios no tienta a nadie. Satanás pone la tentación, la prueba, pero está en mí si yo me dejo dominar con la tentación. Pero acuérdense que si yo me dejo dominar con la tentación, va a haber consecuencias, así como lo hubo en Adán y Eva. Los sacaron del huerto y empezaron a vivir una vida sufrida.
Pero como quiera, Dios siguió ayudándoles. Satanás solo le mintió ¿a quién? A Eva. Fíjese cómo entra la tentación. ¿Qué hizo Satanás? Solo le mintió. No le dijo, toma, agarra, no, solo le mintió. No la hizo comer del fruto. No hizo Satanás, agarró el fruto prohibido y se lo dio en la boca. No, Satanás solo le mintió. Satanás no le hizo que le diera a Adán. Todo esto lo hizo Eva por su propia voluntad. Satanás no la tomó a la fuerza para hacer todo esto. Satanás siempre usa la misma trampa para hacer pecar a las personas. Ahora con los teléfonos, muchas personas se distraen. Y en los teléfonos Satanás también es un arma muy especial que Satanás usa para poner tantas cosas ahí. Pero debemos de tener nuestros 5 sentidos ejercitados y conocer bien cómo trabaja Satanás. ¿Sí va entendiendo? Lo mismo pasó con Jesús. Allá en Mateo 4, versículo 3, cuando Jesús fue tentado, Satanás no obligó a Jesús, le puso las tentaciones y Jesús las venció con la palabra. Pero Satanás es astuto, que las tentaciones que él pone son de las mejores o son de las que a nuestros ojos nos deslumbran. En Mateo 4:3, y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Jesús estaba en el desierto, tenía hambre. 40 días y 40 noches, pues tuvo que tener hambre. Y Satanás sabía. Y lo tienta Satanás con este ejemplo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, allá en el versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es otra tentación de Satanás. Al día de hoy también Satanás nos prueba como cristianos. Nosotros no debemos de poner el nombre de Dios en vano y a veces lo ponemos. Al cabo Dios va conmigo y no es cierto. Cuando uno va manejando en el expressway y el límite dice que es a 50 y a veces uno le da todavía más, y cristianos hasta 70, 80, 90 dicen Dios va conmigo y no es cierto. Son mentiras de Satanás. Nosotros como cristianos debemos de respetar los límites que esta ciudad nos pone. No debemos de pasar ni rebasar los límites que Dios ha puesto, porque son puestos por Dios. Hermano, perdona que le interrumpa, ahorita que dijo eso, hablando del cristiano, ¿verdad? Ramiro decía que cuando esto pasaba, se bajaba Jesús y se subía el otro, y era el que Dale más. Dale más. Sí, porque después te rebasa un carro y viene el pensamiento, no me voy a dejar, si le voy a dar una. Y sí surgen, pero es el enemigo. Por eso debemos de tener los 5 sentidos ejercitados. Debemos estar despiertos y velando. Aunque Satanás pone la tentación, en Jesús no lo empujó.
Estaba en Jesús si hiciera las piedras en pan. Estaba en Jesús si se aventara del pináculo. Estaba en Jesús en caer en la tentación. Pero Jesús lo venció con la palabra. El diablo no tiene poder para hacernos pecar a la fuerza. El diablo siempre usa la tentación y las cosas que más nos rodean. Pero la tentación surge cuando nosotros actuamos. El diablo le dijo a Jesús, Mateo 4, versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos cómo Satanás pone la tentación, pero está en Jesús que él la tome. Pero Jesús, pues como es Jesús, sabía y conocía quién era Satanás. Y así lo sigue tentando Satanás, le muestra todos los reinos, así como lo hizo con Eva, le mostró lo más hermoso, pero Jesús no se dejó vencer. Y el ejemplo que nos da Jesús es que Jesús estuvo en el desierto 40 días. Y nosotros, ahora que estamos en este mundo, estamos también en un desierto, donde vamos a ser tentados de la misma manera. Porque como seres humanos vamos a tener hambre. Vamos a codiciar las riquezas. Vamos a querer tener poder. Y mucha gente que si nos ponemos a investigar a nuestro alrededor, pues mucha gente anda sobre la riqueza, sobre el poder y sobre muchas cosas. Pero nosotros debemos de tener cuidado. Primera de Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que le ofreció Satanás son cosas del mundo. No le dijo nada espiritual, celestial, Satanás no le ofreció nada de eso. Satanás le ofreció todo lo que tenía en sus manos. Acuérdense que Satanás es el que gobierna este mundo y él, todas las cosas de este mundo son de él. Y así nos tienta Satanás con las cosas del mundo. Pero Dios, por medio de su palabra, nos da la fortaleza para vencer cualquier tentación que se nos presente. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Jesús es nuestro ejemplo y por medio de sus palabras nos da energía. Él nos sustenta constantemente y nos da poder para triunfar siempre. Por ejemplo, Efesios capítulo 3 versículo 16 dice que nosotros siempre debemos orar para que Él nos conceda conforme a las riquezas de su gloria. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior debe de estar fortalecido con la oración y debe de estar despierto. Por eso las escrituras nos advierten constantemente, cada que venimos a cada reunión, cada escritura nos advierte, nos exhorta para estar alertas. Debemos de estar con los ojos despiertos para mirar y no codiciar. Jesús dijo allá en Mateo 5:28,
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es necesario estar vigilando siempre todo lo que está a nuestro alcance. Y debemos de tener cuidado y debemos de estar alertas, porque Satanás usa cualquier aspecto para poder tentarnos. Y la codicia es una de las principales en este mundo. Y no solo la codicia en nuestra mente, en nuestro pensamiento, sino también con nuestros ojos. Así lo está diciendo Jesús en este ejemplo. Si estuviéramos ciegos, no tuviéramos codicia y enredo. Por eso Jesús habla acerca de los deseos de los ojos. Por eso debemos de estar alertas siempre, para no caer en la trampa de Satanás. La palabra nos enseña que debemos de despojarnos de todo peso, para que ese peso no nos estorbe para seguir a Cristo. Y también la Biblia nos enseña que no debemos de ser piedra de tropiezo. Dijo en su enseñanza Jesús allá en Mateo capítulo 18, versículos del 7 al 9, acerca de aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos. Allá en Mateo capítulo 18, versículos 7 y 9, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos, dos pies, o ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Los que hagan tropezar o pecar o causen mal alguno a los cristianos serán juzgados por eso. Pero nosotros como hermanos no debemos de conducir a otros a pecar ni a caer en pecado. Porque aquí la regla es, pues es mejor estar mutilado para no hacer pecar o hacer caer a los demás. Por eso Jesús dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, mejor córtatelo. Pero está hablando literalmente. No vamos a hacer como aquel joven rico que no quiso vender, o sea, regalar toda su heredad. Si tu ojo te es ocasión de pecar, dice: arráncatelo o échalo de ti. Jesús no estaba obligando o no estaba abogando aquí por la automutilación de cortarnos o mutilarnos el cuerpo. Él estaba usando una hipérbole gráfica. Hipérbole significa exageración de un hecho, una circunstancia o un relato, para demostrar la seriedad del pecado. El punto es que sería más provechoso perder uno de los miembros del cuerpo que sufrir las consecuencias eternas del pecado. Quiere decir que si nosotros estamos actuando de una manera, ya sea que estemos haciendo tropezar a ciertas personas por nuestras, ¿cómo se dice? Por nuestras consecuencias. Si yo estoy viviendo en pecado y otra gente recién bautizado me está viendo, bueno, yo no estoy haciendo tropezar a él. Es mejor componer el cuerpo y vivir una vida rectamente delante de Dios para no ser tropezar a los miembros de la iglesia. Sabemos que la paga del pecado es muerte, o
Así lo dice Romanos 6:23. Así que debemos de desechar todo lo que nos haga pecar. Debemos de estar dispuestos a quitarlo de nuestra vida. Ya sea nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Recuerden que el costo de seguir a Cristo es poner primeramente a Cristo en primer lugar. Pero hay veces que ponemos en primer lugar ciertas cosas que nos hacen pecar. Cualquier cosa que nos esté estorbando y nos esté haciendo pecar, debemos de sacarlo de nuestra vida. Nada es más valioso que la vida eterna. Por eso debemos de despojarnos de todo pecado. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada distracción que nos distrae de nuestra carrera, para llegar a nuestra meta, bueno, hay que hacerla a un lado. A veces puede ser la familia, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser cualquier circunstancia, y debemos de hacerla a un lado y poner en primer lugar la vida eterna. Porque acuérdense que venimos de paso. Este mundo va a ser destruido. Y nuestra carrera debemos de correrla con paciencia para poder llegar y heredar lo que Dios tiene para usted y para mí. Y así la Escritura nos va a ir exhortando. Por ejemplo, Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos de ir quitando todas las cosas que nos conllevan al pecado. Y que nos conllevan a la tentación. Por eso, en estos versículos que acabamos de leer, de Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41, Jesús anima a sus discípulos. Los halló durmiendo, pero les exhorta y les anima a que no duerman, sino a que velen con Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que no debemos estar dormidos. Si Jesús viene pronto, así como cantábamos los cantos, debemos estar velando y orando, velando en oración, para que aquel día no seamos sorprendidos y avergonzados. Porque va a haber muchos avergonzados y muchos sorprendidos. Pero Jesús nos está animando a que sigamos velando. Yo sé que somos poquitos, pero acuérdense que en la viña del Señor muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y debemos de tener en cuenta que si no velamos y oramos, pues podemos ser desapercibidos y que cuando Cristo venga puede que no entramos. El propósito de todo esto es no entrar en tentación. Debemos estar vigilando en nuestros 5 sentidos y orando para no entrar en tentación. Porque si nos gana la tentación, es posiblemente que pequemos, y si le abrimos la puerta al diablo, es posiblemente que regresemos a nuestra vana manera de vivir. Por eso Jesús enseña a sus discípulos a que no duerman, a que estén velando, vigilando y orando. Porque las tentaciones y las pruebas van a ser diarias. Si Jesús fue tentado, que era Dios, bueno, ahora nosotros con mucho más razón. Jesús lo venció con la palabra, por eso siempre se exhorta a que estudiemos la palabra de Dios, que nos llenemos del conocimiento de Dios para poder estar firmes. Si alguien tiene algo que concluir antes de terminar. Hermano, en cuanto a velar,
que los discípulos, cuando Jesús les dijo que iba ya que ya iban a venir por él para entregarlo, era bien importante que los discípulos oraran fervientemente por Jesús, porque ya otro día iban a venir por él para llevarlo a la muerte. Sí. Pero Jesús les dijo, mientras yo voy arriba al monte a orar, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oren, oren. Y se fue y volvió, y ellos dormidos. Volvió a ir 3 veces, fue y vino, y ellos dormidos. Entonces era muy necesario que ellos estuvieran en oración. Entonces Jesús, nadie de ellos pudo orar con él. Y en cuanto a seguir velando, dice allí en Marcos capítulo 13 y versículo, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13 y versículo 32. Y eso no es necesario que lo tengamos en mente. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, son 3 palabras. Miren, estén atentos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. A cada quien le dio su trabajo, a aquel patrón, aquel padre de familia. Pero al portero le mandó que estuviera velando, que velara. Y sigue diciendo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. No nomás le dijo a aquellos, no, le dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Porque no sabemos a qué hora venga el Señor. Y si nos haya distraídos en los negocios del mundo, distraídos, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí, así es. En lo que llega Jesús debemos estar velando y orando, pero las tentaciones están día con día y debemos estar más despiertos todavía para la tentación. Y la tentación es que Satanás quiere que usted y yo caigamos. Si nos haya dormidos, nos va a devorar, nos va a arruinar. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Si cedemos a la tentación es porque estamos dormidos, es porque no oramos, es porque no velamos. Satanás nomás va a poner la trampa. Él no nos va a empujar. Él no nos va a hacer pecar. Yo soy el que voy a pecar. Por eso debemos siempre de poner los frutos del Espíritu Santo, los cuales nos ayudan a estar despiertos y a estar firmes ante cualquier necesidad. Tengo este versículo, ¿no? Sí. Romanos 13, 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es
ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. ¿Qué quiere decir glotonerías? Flojos, comilones y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es tiempo, dice, es tiempo de que nos levantemos del sueño. Y en el Efesios dice, levántate, despiértate tú que estás dormida y te alumbrará Cristo. Entonces, todos esos consejos, si uno se pone a estudiarlos, no nos hallará el Señor durmiendo o en los placeres del mundo. Así que, ¿qué debemos de hacer para no entrar en tentación? Velar y orar. Mirar, velar y orar. Así es. Bueno, que Dios les bendiga.